Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bitcoin $105.000, pero las altcoins nos siguen decepcionando bastante. Parece mentira que en realidad digamos que estamos en un bull run, por supuesto que lo estamos, Bitcoin está rompiendo máximos tras máximos, pero ¿no os da la sensación que esta tendencia alcista que estamos teniendo no está trayendo el suficiente FOMO al mercado? Es decir, las emociones de las personas ahora mismo no es de tener esa euforia, ese FOMO máximo en el mercado, sino todo lo contrario, Bitcoin máximos históricos, altcoins con mucho retraso e incluso algunas en peores precios que en marzo de 2024, cuando Bitcoin incluso apenas se situaba en la zona de los $73.000. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y sobre todo lo más importante, ¿vamos a tener realmente un movimiento alcista fuerte en las altcoins? Digamos, esa altcoin season, y también cómo me estoy posicionando yo y qué altcoins debéis tener en cuenta con el siguiente movimiento de las altcoins. Bueno, comenzando por lo más importante, en el día de hoy tenemos decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Deciden si van a subir, en este caso sería bajar los tipos de interés 50 puntos básicos o 25. Probablemente los bajen 25 puntos básicos. Aquí veis las estadísticas, estamos hablando de un 95,4% de probabilidad para que sean 25 puntos básicos en esta última reunión de la Fed. No solamente eso, sino que, muy importante, a las 8:30 hora española tenemos la rueda de prensa de Jerome Powell, donde le hacen algunas preguntillas importantes y sobre todo comenta cómo va la inflación en Estados Unidos y qué medidas van a tomar para los próximos meses, ya iniciando el año 2025. Veremos también si comentan algo sobre Trump, pero bueno, yo creo que tampoco no. Y también he estado escuchando en redes sociales que Jerome Powell va a dimitir. No funciona exactamente así y Donald Trump no puede despedir a Jerome Powell porque es una organización independiente a los organismos políticos que tienen allí en Estados Unidos, así que obviamente si él se quiere ir, se va, pero no tendría por qué hacerlo, a diferencia de lo que ocurrió con Gary Gensler, que justo hace X tiempo dimitió. Me imagino que habréis notado esa diferencia ahora mismo en algunas monedas como pueden ser en Ripple, Algorand o Hedera. Bien, y a partir de aquí partimos de una base muy sencilla, en la cual entendemos que ahora mismo Bitcoin está siendo, por supuesto, mucho más alcista que la gran mayoría de altcoins y sobre todo del sucesor más importante del mercado, que sería Ethereum. ¿Por qué? Realmente muchos no entendéis el por qué es tan importante que Ethereum pille realmente fuerza en el mercado. No es porque a mí me guste más Ethereum que Ripple, ni que Solana, ni que BNB, ni ninguna altcoin de este estilo, pero debemos entender que el mercado se mueve por capitalización y sobre todo se mueve por fuerza relativa dependiendo de las altcoins con las cuales nosotros estaríamos jugando. Aquí podemos ver el market cap que hay actualmente dentro del mercado y a partir de ahí podríamos ver dominancia de cada uno de estos pares, entendiendo que Bitcoin actualmente tiene una dominancia muy elevada, que aquí aparece que es con un 56,6%, pero realmente se encuentra prácticamente en el 58%, es decir, a punto de dar un movimiento muy grande en el cual, si la dominancia a partir de estas zonas sigue subiendo, muy probablemente veamos a las altcoins durante las siguientes semanas bastante castigadas. Si ahora mismo la dominancia durante los próximos días consigue rebasar la zona del 58%, pues muy probablemente veamos una tendencia muy agresiva en Bitcoin, caídas más lentas en Bitcoin y sobre todo, y lo más importante, caídas mucho más grandes y recuperaciones más lentas en las altcoins. Y os muestro a continuación un bono que justo va a lanzar MEX Global, en el cual podéis participar todos los usuarios nuevos que no tengáis aún cuenta en MEX, que es uno de los mayores exchanges de criptos a nivel global. Mueve muchísimo volumen en futuros, sobre todo. Y a partir de aquí lo que tendríamos simplemente sería lo siguiente: un bono para usuarios nuevos, el cual caduca el evento dentro de 7 días y 23 horas. Le dais justo al botón de registrarse aquí, de todas formas yo os lo voy a dejar en la descripción, y aquí nos dirían simplemente algunas actividades que hay que hacer. Depositas $100 y te dan un bono de $20. Tienes 3 pasos que crear, muy simples, no hay que hacer realmente nada del otro mundo, operar un poquito en spot y futuros, y a partir de ahí pues te darían ese bono. Con ese bono lo que puedes hacer es operar en futuros y con lo que ganas del bono te lo quedas para ti. El bono, si lo pierdes, no pasa absolutamente nada. En la actividad número 2 acumulas volumen en futuros y a partir de ahí te dan un bono desde $5 hasta 300. Justo, bueno, como bien veréis, aquí tendríamos las condiciones y los diferentes tipos de volumen que tendrías que mover. $200.000 te darían un
bono de $5, $500.000 un bono de $15 y así sucesivamente hasta llegar hasta los $10 millones en volumen, donde te darían un bono de $300. Aquí lo tenéis un poquitín mejor explicado y aquí tendríamos los términos y condiciones. Además también tendríamos este bono que estaría disponible hasta dentro de 47 horas, que justo tendríamos hasta $8.000. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, os dejo link en la descripción y continuamos con el vídeo. Nos basta simplemente para que veáis que esto no es algo que yo me esté inventando ni nada por el estilo, que veáis prácticamente el retraso que está habiendo en el mercado de las altcoins. Sobre todo hay muchas altcoins que ahora mismo se encuentran muy por debajo de los niveles de marzo de 2024, algo que es muy bajista porque tanto el Total 3 como el Total 2 ya están o muy cerca o ya han roto esos máximos de marzo de 2024 y de hecho se acercan a los máximos históricos. Como bien veréis, justo aquí el Total 2 lo tenemos de hecho justo en un doble techo en la zona de noviembre del año 2021, pero es que fijaos que el máximo de marzo de este mismo año lo tenemos ahora mismo a una distancia de un 20% arriba, es decir, cualquier altcoin tendría que estar ya por encima de los máximos de marzo y no solamente eso, sino que haber subido muchísimo más. Y por otro lado tendríamos el Total 3, que como bien veis también ha tocado ese máximo histórico de noviembre del año 2021, pero también se ha dado la vuelta. Pero es que si nos fijamos, el máximo de marzo lo tenemos actualmente a una distancia de un 30%. Pero Vlad, ¿cómo es posible que tanto el Total 2 como el Total 3 estén tan altos? Hombre, porque fíjate que hay algunas altcoins, como podría ser el particular caso de Dera, que ha tenido una subida muy fuerte desde mínimos, desde el 5 de noviembre, ha roto incluso el máximo de abril de este mismo año. Y no solamente eso, sino que a partir de esa zona incluso ha subido un 120%. O además podríamos ver los casos de BNB, de Solana o de algunas monedas del top 10 de CoinMarketCap que también han sido capaces de repente durante las últimas semanas de tener un empujón muy fuerte, como podría ser Cardano o alguna, sobre todo me imagino la que más sabéis que ha subido, el caso de Ripple, que ha subido muchísimo a lo largo de estos últimos meses / semanas, ¿no? Como bien veis, incluso rompiendo los máximos históricos del año 2021. Por eso el Total 2 y el Total 3 han sido capaces de romper los máximos históricos o de hecho tocarlos y darse un poco la vuelta. Pero en cambio hemos tenido muchísimas otras altcoins que no pueden romper esas zonas. De hecho, simplemente nos sirve como ver la gráfica de Ethereum. Veréis que el máximo histórico del año 2021 lo tenemos casi en 5.000. Estamos ahora mismo con Ethereum en $3.830, un 21% por debajo, que de hecho tampoco es nada del otro mundo, pero es que si nos fijamos, Bitcoin se encuentra actualmente por encima de su máximo histórico del año 2021, llevamos una subida de un 50%. Eso quiere decir que actualmente Ethereum, para equipararse al movimiento de Bitcoin, tendría que estar operando aproximadamente entre $7.000 y $8.000, incluso mucho más arriba, porque entendemos que cuando Bitcoin se mueve, las altcoins suelen subir mucho más de lo que está haciendo Bitcoin, con lo que en realidad a Ethereum le sigue quedando un por 2 de subida desde los niveles en los que nos encontramos ahora mismo. Y sí, lo cierto es que el precio de Ethereum no está acompañando tanto como debería estar haciéndolo, pero en la realidad tampoco está tan mal como muchos piensan, ¿no? Sí que es cierto que se encuentra por debajo del máximo histórico del año 2021 y toda la historia que todos conocemos. Pero hombre, algo yo creo que nos están intentando o bien ocultar o no nos quieren contar toda la verdad. Yo creo que nos están intentando convencer de que las altcoins no van a tener realmente esa altcoin season, nos hacen entrar en un proceso de mercado y sobre todo en un sentimiento negativo y, mientras tanto, fijaos, aquí podéis ver los inflows que ha estado teniendo los ETFs de Ethereum alrededor de las últimas semanas. Y fijaos vosotros que los números, yo sí os puedo lanzar cualquier número, os puedo engañar, pero aquí tenemos la realidad. Durante estas últimas 2 semanas se han comprado una barbaridad de ETFs de Ethereum al contado. Estamos hablando de una inyección de capital desde prácticamente inicios de diciembre, que solamente llevamos 2 semanas, además han habido varios festivos de por medio, de 2.46 billones de dólares, algo que a mí me parece asombroso. Y aún así me sigo fijando en la gráfica de Ethereum y digo, hombre, pero tú cómo puede ser que sigas tan por debajo. Entonces, o bien a alguien le interesa seguir comprando Ethereum muy barato, o bien les está interesando también mantenerlo por debajo de los precios de marzo de este mismo año, porque además yo lo pienso y digo, bueno, está el ecosistema de
de Ethereum entonces tan mal como nos lo quieren hacer pensar? Y me voy a visitar algunas métricas y demás, como por ejemplo la de Fiyama, y justo fijaos vosotros, actualmente Ethereum en cuanto a TVL y sobre todo desarrollo del ecosistema está teniendo mucho mayor crecimiento que lo que ha sido todo este último año 2024. Fijaos que hemos tenido un TVL en 2024 a comienzos, marzo, abril y mayo, de aproximadamente unos 65.000 millones y ahora mismo estamos en 77.000 millones, es decir, acaban de entrar unos 10.000 millones de dólares frescos en la red de Ethereum, pero esto no se está viendo en el precio porque tocamos 4.000 caemos, tocamos 4.100 caemos, entonces algo realmente más allá está ocurriendo. Y yo digo, bueno, pero es que cada vez están habiendo más protocolos que están atrayendo muchísima más liquidez, como pueden ser EngenLayer, como pueden ser Etherfi, que mirad que cada uno tiene 20.000 millones y 10.000 millones. Hemos tenido nuevos proyectos dentro de la red de Ethereum, como por ejemplo Ethena, que es una empresa, una blockchain, bueno, blockchain no, es una proyecto fabuloso dentro de la red de Ethereum, que también tienen su propia stablecoin en partner con BlackRock. Entonces yo me hago en mi cabeza mis movidas y demás y digo, algo a mí no me está cuadrando con la situación de mercado que estamos viviendo, y aquí tenemos un pequeño post que me parece de hecho bastante curioso y lo quería compartir con todos vosotros. Este es Miles, un youtuber de inglés que la verdad que hace unos pedazos de post bastante interesantes. Él también tiene un canal de YouTube, yo personalmente no lo conozco ni nada por el estilo, no os estoy promocionando su canal, pero sí que creo que es necesario que al final, pues lo mencione, porque esto es algo que ha hecho él y me gustaría compartirlo con todos vosotros. Nos comenta nuestro amigo que dice, oye, mientras me desplazaba por la cronología me encontré con una investigación muy fascinante. Y aquí dice, menciona otro tweet donde nos comentan que la alt-season no es simplemente un periodo aleatorio durante el cual las altcoins superan a Bitcoin, sino que es un fenómeno estacional distintivo que va de enero a mayo. Lectura adicional, y aquí simplemente nos muestran, ¿no?, un poco los retornos que suelen tener Ethereum frente a Bitcoin a lo largo de un año, y nos dicen que de enero a mayo Ethereum se suele comportar mejor que Bitcoin, y lo que sería ya la última parte del año, más o menos desde junio a diciembre, Bitcoin se suele comportar mejor. Aquí nos dicen pues que Ethereum suele ganar el doble que Bitcoin en retorno desde enero hasta mayo. Cuando Bitcoin cae, Ethereum se mantiene estable durante estos periodos, y luego nos dicen que desde junio a diciembre Ethereum solamente gana un 71% de lo que ganaría Bitcoin y pierde 2.6 veces de lo que haría Bitcoin. Es decir, si Bitcoin sube $100, Ethereum subiría 71, y si Bitcoin cae $50, Ethereum caería $100 en lo que sería la segunda parte del año. Y aquí podemos ver en pantalla dos gráficas. La de atrás sería la gráfica de Bitcoin con los retornos que va teniendo, y la de aquí delante sería la gráfica de Ethereum. Hombre, yo creo que simplemente con coger desde el año 2020 nos serviría para realizar esta comparación. Como bien veréis, aquí tendríamos los retornos directamente desde enero hasta diciembre. Y fijándonos en algunos datos curiosos, durante el último año 2024, ambos han tenido más o menos lo mismo. En enero más o menos lo mismo, febrero Ethereum subió un poco más que Bitcoin, marzo subió un poco más Bitcoin que Ethereum, en abril cayeron más o menos igual, y en mayo lo cierto es que Ethereum subió muchísimo más que Bitcoin, de hecho prácticamente el doble o incluso un poquito más, y en junio ambos cayeron de la misma forma. Pero lo cierto es que si nos ponemos a comparar 2023 podemos ver que ambos tuvieron más o menos los mismos retornos. Sí que es cierto que en marzo Ethereum subió un poco más que Bitcoin, un 23% frente a un 13%, y luego más o menos se mantuvieron bastante estables, ¿no? De hecho, Bitcoin en mayo del año 2023 retrocedió un 7% y Ethereum aguantó mucho mejor. En el año 2022 Ethereum cayó un poco más en el primer mes, en el segundo mes subió un poco menos, en el tercer mes subió un poco más y posteriormente cayeron de la misma forma. En el mes de mayo cayó un poquito más y luego en junio cayó un poco más también que Bitcoin. Y en el año 2021 tenemos mucho mayor retorno, por supuesto, en la gráfica de Ethereum y en los retrocesos. De hecho, justo fijaos en este retroceso de mayo de Bitcoin, tenemos un mucho menor retroceso en la gráfica de Ethereum, que cae solamente un 2% frente a un 35% que cae Bitcoin. Pero lo cierto es que si nos fijamos desde junio hasta prácticamente diciembre, sí que veremos que Bitcoin ha aguantado, no solamente que ha aguantado mucho más, sino que también en los retrocesos ha caído muchísimo menos. Justo lo que nos comentaban en el post anterior, ¿no? Que
más o menos Ethereum suele caer el doble de lo que haría Bitcoin. Aquí tendríamos simplemente unas estadísticas que se han realizado con backtesting, ¿vale? Simplemente para que también lo tengáis en cuenta, que esto no es algo que yo me estoy inventando ni nada por el estilo, sino para que lo veáis que realmente se han realizado ciertos estudios detrás de ellos. Aquí también nos dicen que tanto las altcoins como Ethereum suelen tener también esa tendencia de, bueno, vamos a decir, distintas temporalidades, ¿no? Que justo nos dirían más o menos que, oye, lo que sería esa altcoin season comenzaría en el mes de junio y finalizaría en el mes de mayo. Y en mayo se ve que, bueno, pues viene este efecto de pa' afuera, que no queremos saber absolutamente nada de él. Y aquí justo usando un script y extrayendo datos de CoinGecko puede probar esta tesis donde nos dicen que los datos fueron bastante claros. Y aquí nos comentan que simplemente, bueno, estos son sus hallazgos, simplemente nos comentan un poco de, bueno, algunas métricas en performance que han tenido tanto Bitcoin como Ethereum a lo largo del tiempo, ¿no? El retorno acumulativo, portfolio A, portfolio número B, ¿no? Ethereum en all season, aquí nos diría, pues más o menos los retornos que ha tenido, Ethereum en all season, Bitcoin también en all season, Ethereum en una tendencia en la cual no estamos realmente en all season y, bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Nos dicen que justo aquí lo que serían los retornos de Ethereum se suelen dar entre los meses de enero a mayo. Aquí, pues sí, bueno, simplemente lo traducimos rápido al español para verlo rápido en traducido y ya está. Bueno, entonces, ¿realmente qué haría falta para estar dentro de una altcoin season? Bueno, pues para ello necesitaríamos en primer lugar que la dominancia en Bitcoin inicie de nuevo un tramo a la baja, que sería simplemente ver que justo rompemos por debajo del 58% y a partir de ahí las altcoins empezarían a moverse un poco mejor. Si eso no ocurre, tendríamos un plan B, que es simplemente jugar con la dominancia de Bitcoin alcista, pero entendiendo que las altcoins van a ir con más retraso en el mercado y simplemente entendiendo también que cuando Bitcoin caiga, las altcoins caerán un poco más y cuando Bitcoin suba, las altcoins subirán un poco menos, simplemente porque todo el dinero, la gran mayoría del dinero, se estaría destinando sobre todo a Bitcoin y eso es algo que nosotros no queremos siempre y cuando estamos centrados en las altcoins. Así que a partir de esta base, lo que haríamos sería simplemente irnos a la gráfica de Ethereum. Sabéis que hemos tenido un montonazo de operaciones a lo largo de las últimas semanas y a partir de aquí solamente necesitamos una cosa y es consolidar por encima de los máximos de marzo, que es que no hace falta realmente nada más, ni os compliquéis la cabeza porque todo lo que va a pasar mientras Ethereum esté por debajo, esté en 3.800, 3.900, 3.600 y demás, son solamente quebraderos de cabeza, enfados porque hostia, que Ethereum no rompe 4000 y demás, y sobre todo mucha manipulación. Lo único que necesitamos con las altcoins que aún no han roto los máximos de marzo es que los rompan. Cuando eso ocurra, abriremos de nuevo un tramo al alza, independientemente de lo que haga la dominancia en Bitcoin. Cuando Ethereum sea capaz de mantenerse por encima de estos dos máximos anteriores, máximo de mayo y posteriormente máximo de marzo, que como bien veis se toca y no solamente se toca, sino que ha producido un doble techo en esa zona. Y ya sabéis que cuando nosotros estamos en tendencias alcistas, los dobles techos no funcionan, sino que son solamente zonas de inyección de liquidez y que muy probablemente el mercado a lo largo de las próximas semanas vaya a romper. Ahora mismo serían vuestros únicos dos niveles que deberíais tener en cuenta. No solamente eso, nosotros no queremos tocar esa zona y a partir de ahí tal. A nosotros nos da igual, lo que nosotros queremos es que Ethereum empiece a romper y a partir de ahí es cuando realmente veremos movimientos mucho más interesantes con cualquier altcoin del mercado y sobre todo relacionadas con aquellas en los que veamos que los ecosistemas se mantienen muchísimo más fuertes. Y bueno, aquí en pantalla de hecho tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Con la moneda de Aave, que como bien veréis, de hecho en el año 2020 tuvo una subida muy fuerte contra el par de Bitcoin. Fijaos que estamos hablando de una revalorización prácticamente en mínimos de un 13.000, casi un 14.000%. Desde los máximos, una corrección prácticamente de un casi 70, casi un 80% incluso, que es una pedazo de barbaridad. Y luego cuando inició esa pedazo de altcoin season, fijaos vosotros que desde los mínimos de octubre, noviembre, diciembre, estamos hablando también de una revalorización de nuevo de casi un 800%, y ahora mismo estaríamos encontrando suelo en muchísimas altcoins. Yo me centraría sobre todo en las altcoins que ahora mismo contra el par de Bitcoin están teniendo una mejor gráfica, como podría ser el particular caso de Aave. Fijaos vosotros que ha iniciado ya una fase de recuperación y sobre todo se está manteniendo por encima de los máximos de septiembre-octubre de este mismo año y también ha roto los máximos de septiembre-octubre del año anterior, con lo cual, hombre, aquí tendríamos muchísima liquidez que limpiar
en esta gráfica, con lo cual sería una moneda que a mí personalmente me interesaría muchísimo para las próximas semanas, teniendo en cuenta que se ha estado recuperando muy bien, mientras la dominancia en Bitcoin también ha estado subiendo bastante fuerte. Y estos son los ejemplos que ahora mismo deberíais estar prestándole atención. Así que chicos, sin mucho más misterio, me despido de vosotros. Tenemos hoy noticias muy importantes con Powell. Tened mucho cuidado a la hora de operar. Más o menos os he enseñado un poco lo que espero yo durante estas próximas semanas, sobre todo esa rotación de capital que nos haría ayudar, y sobre todo veríamos en las altcoins, más que nada para ya ver movimientos alcistas realmente contundentes que se mantengan y sobre todo ver un flujo de capital hacia las altcoins. Creo que hoy va a ser un día muy importante donde se vaya a decidir una gran parte de ese movimiento y nos vemos mañana.